Hoy no se podía comenzar con el contenido sin antes expresar nuestras más profundas condolencias a los familiares, amigos y allegados tanto del delantero del Liverpool, Diogo Jota, como de su hermano André, que han fallecido en el día de hoy en un accidente de tráfico en Zamora. Sin duda, ante estas noticias, uno se para a pensar en la gran cantidad de vidas que se lleva la carretera cada día y en este caso le ha tocado a ellos, así que expresar de nuevo todo nuestro pesar por ambos fallecimientos. Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy en el que vamos a explicar todo lo que concierne a los duelos de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. Analizaremos cómo llegan los equipos y haremos nuestra predicción de los 4 duelos que van a enfrentar por el siguiente orden a Fluminense y al Hilal, a Palmeiras y a Chelsea, a PSG y a Bayern de Múnich y por último al Real Madrid y a Borussia Dortmund. Así que comenzamos por el duelo que se disputará primero. Mañana a las 9 de la noche hora española se van a ver las caras las dos grandes sorpresas de este torneo internacional, Fluminense y Al Hilal, que sin duda llegan en plenitud de confianza y de juego tras haber derrotado a dos grandes equipos. En el caso de Fluminense llegan a cuartos después de haber vencido en los octavos de final al subcampeón de la última Champions, al Inter de Milán, mostrando un muy buen juego y siendo desde luego muy certeros. Ganaron 0-2 ese partido con goles de Germán Cano y de Hércules. Se pusieron por delante muy pronto, supieron administrar la ventaja y remataron el partido al final. Sin duda, una de las cosas que más se debe destacar de este equipo es la gran capacidad defensiva que ha mostrado durante prácticamente todo el torneo. En 4 partidos únicamente han encajado 2 goles y esos 2 precisamente fueron de manera sorpresiva de Ulsan Hyundai. Dejaron la portería cero ante el Dortmund, ante Mamelodi Sundowns y en ese duelo de octavos ante el Inter de Milán. Así que, sin duda, uno de los artífices de este hecho es el guardameta del equipo brasileño, Fabio, 44 años, el jugador más veterano de todo el Mundial de Clubes, que está rindiendo a un muy buen nivel, aunque hay que reconocer que la defensa le está ayudando. Precisamente en el plano defensivo hay que destacar que René no podrá disputar este partido de cuartos de final después de ser amonestado en el duelo de octavos, así que se lo perderá por acumulación de amarillas. Esa es la baja, digamos, más sensible del equipo de Renato Gaucho de cara a este duelo ante Al Hilal. Y hablando del equipo saudí, pues al igual que Fluminense han sorprendido muchísimo. El último partido ante el Manchester City fue un auténtico partidazo, para mí el mejor de todo lo que llevamos de Mundial de Clubes. Es evidente que tienes que tener ese punto de suerte o de clarividencia de más en ambas áreas para derrotar a un equipo como el City de Pep, pero el trabajo de todo el equipo fue espectacular a lo largo de los 120 minutos que duró el encuentro. Ya lo hicieron muy bien en el partido inaugural ante el Real Madrid, logrando rascar un punto ante el equipo de Xabi Alonso, que se estrenaba en el banquillo en ese partido. Quizá ante Salzburgo, sobre todo, pecaron un poco los saudíes de conservadores, de miedo a perder sobre todo, porque una derrota ante los austríacos les hubiera dejado en una muy mala posición de cara a la última jornada, pero luego ante Pachuca cumplieron y dieron ese extra ante los Citizens para clasificar a cuartos. Y en clave Al Hilal hay que hablar de dos de sus jugadores más importantes. Por un lado, Yassine Bono, un auténtico torneazo el que se está marcando el portero de Al Hilal, militó en las filas del Sevilla, lleva mostrando un gran nivel durante bastante tiempo y en este Mundial de Clubes de nuevo lo está volviendo a demostrar. Sostuvo a su equipo en los momentos de mayor zozobra ante el equipo inglés, ante el Madrid, para un penalti decisivo a Fede Valverde en el tiempo de descuento y luego mantuvo la portería cero tanto ante Salzburgo como ante Pachuca.
Así que desde luego un seguro de vida en la portería para el conjunto dirigido por Simone Inzaghi. También hemos de hablar, en este caso, como nota negativa, de Salem Al-Dawsari, el capitán, que no va a poder jugar ni un minuto más, lo más probable, de este Mundial de Clubes debido a una lesión, una pieza muy importante para el equipo de Inzaghi, que no va a poder participar. Desde luego no lo va a hacer en cuartos de final, y si siguiera avanzando el equipo saudí probablemente tampoco lo haría en las rondas finales. Esa es la nota negativa de Al Hilal. En cuanto a predicciones, pues bueno, la verdad es que es complicado predecir este partido porque ambos han sorprendido, ambos son las revelaciones del torneo. Desde luego se están caracterizando sobre todo por su solidez defensiva. Ambos tienen jugadores rápidos, lo demostraron en los octavos de final, capaces de hacer bastante daño a la contra, pero personalmente creo que el golpe moral que le ha dado el partido contra el City al Al Hilal puede hacer que ganen este partido. Sinceramente creo que con un Yassine Bono que está en un gran estado de confianza, con unos delanteros como son Marcos Leonardo y Malcolm, que también vienen con la flechita para arriba, y con un bloque que cada vez está más compacto, creo que pueden tener un punto de favoritismo por encima de Fluminense, al que pese a hacer un gran partido contra el Inter le acompañó un poco la suerte en el tramo final, porque los italianos fallaron muchísimo, perdonaron una barbaridad, sobre todo Lautaro y Stefan de Vrij con esa ocasión clarísima que prácticamente en el área pequeña no acierta a invocar a gol. Así que le voy a dar favoritismo a Al Hilal, 46% de posibilidades de victoria para Fluminense, 54% de posibilidades para el equipo saudí. Lo dejamos así, creo que sobre el papel es el duelo más igualado de los 4 que tenemos por delante en estos cuartos de final, en el que cualquier cosa puede pasar, pero le voy a dar ese puntito más a los de Simone Inzaghi. De todas maneras, no me sorprendería que Fluminense ganase, desde luego que no. Hablamos ahora del segundo partido, que enfrentará a Palmeiras y a Chelsea por el mismo lado del cuadro que Fluminense y que Al Hilal. Empezamos hablando del equipo brasileño, que se ha clasificado a cuartos después de hacer una fase de grupos un tanto extraña, un tanto irregular, pero bueno, lo cierto es que merecieron llevarse la victoria en los octavos de final frente a Botafogo, un Botafogo que estuvo muy encerradito atrás, le cedió toda la iniciativa al Verdao, que finalmente acabó reflejando en el marcador esa superioridad, aunque tuvo que esperar hasta la prórroga. El problema más grave que tienen los brasileños es de cara a puerta, les falta mucho gol para las ocasiones que crean. Lo llevan demostrando desde el principio del torneo. Uno de los hombres que está teniendo más dificultades en ese aspecto es Vitor Roque, que no ve puerta, no consigue marcar. Ya empieza a ser una losa para Oti Griño esta cantidad de partidos sin conseguir una anotación en su cuenta particular, y al fin y al cabo que sus delanteros anoten pues es imprescindible para Palmeiras de cara a poder afrontar con mayor tranquilidad esos partidos. Realmente estuvo muy cerca de ir a los penaltis frente a un Botafogo que fue inferior, y en los penaltis al final es una lotería. Así que la mayor cuenta pendiente de Palmeiras de cara a esta fase final, sobre todo de cara a este partido contra el Chelsea, es tener más efectividad de sus aproximaciones. En clave Palmeiras todavía hay que hablar de Paulinho, del hombre que marcó precisamente el gol que le dio la clasificación a cuartos de final. Lo más probable es que siga sin estar en el 11 inicial. Cuando acabe el Mundial de Clubes se va a operar, así lo ha comunicado su entrenador, así que lo más probable es que le veamos tan solo un ratito al héroe de los cuartos. Además, no va a poder contar el equipo de Brasil con Nelson Piquérez, que se perderá este encuentro frente a los Blues por acumulación de amarillas. Vio su segunda tarjeta en el duelo ante Botafogo y no va a poder disputar ni un minuto de este emparejamiento. En clave Chelsea, pues bueno, hay que decir que al equipo londinense se le ha abierto muchísimo el cuadro con las derrotas de Inter y de Manchester City.
parece que puede estar delante de su gran oportunidad para clasificar a la final de este Mundial de Clubes. A lo largo de la fase de grupos no terminó de mostrar su mejor versión, sufrió ante Los Ángeles Fútbol Club, perdió ante Flamengo con una remontada increíble de los de Filipe Luis. Y bueno, a partir de ese encuentro ante el Esperance, poco a poco ha ido mostrando un mejor juego el conjunto dirigido por Enzo Maresca. Un Enzo Maresca que de cara a este partido de cuartos va a poder contar con Nicolas Jackson, que recordemos fue expulsado ante Flamengo y por lo tanto no pudo disputar ningún minuto ni ante el Esperance ni tampoco frente al Benfica en los octavos de final. Veremos qué es lo que hace, la verdad. Yo tengo bastante curiosidad por ver si lo pone de inicio o no, porque Liam Delap, pese a no haber tenido una faceta muy goleadora, solo anotó ante el Esperance, tampoco ha terminado de hacerlo mal, así que probablemente esa sea una de las mayores dudas del 11 que pueda plantear el Chelsea mañana, si optar por Nico Jackson en punta o por Liam Delap. Hay que hablar también de los dos jugadores que probablemente estén más en forma del Chelsea en este Mundial de Clubes, porque uno de ellos, lamentablemente, para los Blues no va a poder estar en este partido tan importante, y es Moisés Caicedo, que vio su segunda tarjeta amarilla del torneo frente a los portugueses, frente al Benfica en el partido de octavos, y que por lo tanto solo va a poder observar lo que hace su equipo en estos cuartos de final. Por otra parte, el que sí que va a poder estar, salvo sorpresa de última hora, va a ser Pedro Neto, que probablemente esté siendo el mejor jugador del Chelsea en este Mundial de Clubes. 3 partidos disputados en este torneo, 3 goles. Recordemos que ante el Esperance no jugó ni un minuto y ese ha sido, lógicamente, el único partido en el que no ha marcado. Vio puerta ante Los Ángeles, también ante Flamengo y ante el Benfica 3 cuartos de lo mismo. Así que, sin duda, uno de los hombres a seguir en ese partido. Así que bueno, en general creo que la falta de efectividad del Palmeiras puede pasarle factura en este partido. El Chelsea ante el Benfica salió bastante dominador, creo que va a buscar lo mismo ante Palmeiras y claro, si un equipo tiene pocas oportunidades a lo largo de un partido y no las aprovecha, está perdido. Así que lo más probable es que Palmeiras no tenga tantas aproximaciones como ante Botafogo y si no mejora su efectividad lo va a tener muy complicado para meterle mano al Chelsea, que sí que es cierto que hay en algunos tramos de los partidos en los que sufre en defensa, que no termina de cerrar los partidos, que no es contundente cuando va por delante en el marcador. Quizá esa sea la opción de Palmeiras, ¿no? Que si el Chelsea se pone por delante luego pueda llegar a sufrir. Ya le pasó ante Flamengo y también ante el Benfica, ante el que tuvo que ir a la prórroga después de que les empataran con un penalti en el descuento. Así que bueno, esa puede ser la baza de los brasileños. De todas maneras, le voy a dar favoritismo al Chelsea. Creo que viene a lo largo del torneo en una línea ascendente. Ante Flamengo en la segunda parte tocó un poco fondo el equipo inglés, pero a partir de ahí ha sabido remontar y creo que no va a desaprovechar la oportunidad al menos de meterse en semifinales. Le doy un 40% de probabilidades de clasificación a Palmeiras y un 60% al Chelsea. Así que vamos ya con los duelos que se producirán el sábado. Comenzamos por el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, ya por el otro lado del cuadro. Bueno, el PSG, quitando la derrota ante Botafogo, lo más probable es que en estos momentos sea el equipo más en forma del mundo. Ya no es solo porque hayan ganado la Champions, sino por la solidez que muestran prácticamente en todos los aspectos del juego. Ahora mismo resulta difícil que cualquier equipo pueda ganarle. Tuvo un mal día ante Botafogo, pero creo que los franceses aprendieron de ello y han vuelto a mostrar una versión dominadora. En los octavos de final, sin ir más lejos, liquidaron el encuentro ante el Inter de Miami en la primera parte, anotando 4 goles con un claro protagonista que fue João Neves, probablemente uno de los grandes infravalorados del equipo francés en el centro del campo, quizá haciendo menos ruido que otros nombres como el de Vitinha o el de Fabián Ruiz, pero cada vez más importante, diría yo, en el equipo de Luis Enrique. Ya le quitó el sitio a Warren Zaïre-Emery
Y bueno, sinceramente cada vez mejor Joao Neves, que si empieza a tener ya esta faceta goleadora, puede ser un centrocampista muy importante a lo largo de las próximas temporadas para el PSG. Y sin duda, el gran artífice de que este equipo sea una máquina prácticamente perfecta es Luis Enrique, que en un año ha hecho un cambio absolutamente radical. Desde que empezó 2025 ha encontrado la manera de que todos sus jugadores rindan al máximo, que estén comprometidos, que todos vayan a una, y desde luego que lo está consiguiendo. Hay que recordar que estos primeros partidos del torneo los ha disputado sin su gran estrella, sin Ousmane Dembélé, que teóricamente ya va a estar disponible para este partido contra el Bayern de Múnich. Veremos si es titular de inicio o si, por el contrario, apuesta por otro 9 de referencia, como podría ser Bradley Barcolá o Gonzalo Ramos. Habrá que verlo. En teoría, con la recuperación de Dembélé, no va a tener ninguna baja para este encuentro de cuartos los franceses, únicamente la de Nordi Mukiele, que ya se sabía de antes. Hablamos ahora del Bayern de Múnich, que pese a haber perdido en esa última jornada de la fase de grupos ante el Benfica, se consiguió reponer bien. Los de Vincent Kompany, que lograron una convincente victoria 2-4 frente a Flamengo, dejando muy buenas sensaciones, hay que decirlo. El equipo estuvo muy bien, arrancaron con mucha fuerza, yendo desde el principio por el partido. Yo creo que sorprendieron a los de Filipe Luis, y a diferencia del encuentro ante Benfica, aquí sí que tuvieron mucha más efectividad. Al final esto es lo más importante. Ante Benfica perdieron 1-0, pero merecieron puntuar ante los portugueses, porque a lo largo de la segunda parte el cuadro bávaro fue netamente superior. Pero entre las paradas de Trubin y la falta de acierto de sus jugadores más importantes, sumado a un gol anulado a Kimmich, pues no consiguieron sumar ningún punto, y por consiguiente ya no es solo que perdieran la primera plaza del grupo, sino que eso les encuadró por el peor lado. Pudieron ganar al Mengao. Veremos qué tal se les da ante el PSG, que sin duda es el hueso más duro de los equipos que quedan en este Mundial de Clubes. La buena noticia es que Harry Kane está ya en su momento, está en su punto. Después de haber empezado un poco a trompicones este Mundial de Clubes, sorprendió que no marcara ante Auckland City, ya vio puerta ante Boca Juniors, y ante Flamengo anotó su segundo y su tercer gol. Hizo un doblete frente a los brasileños, que demuestra que Harry está en plena forma y que llega en plenitud de confianza a este partido tan importante, que puede suponer un antes y un después, sobre todo si se gana, porque sería un auténtico golpe encima de la mesa por parte de los de Kompany. De todas maneras, creo que el PSG ahora mismo llega en un momento muy bueno de forma. Sigo insistiendo, si Botafogo pudo ganarle, el Bayern también puede hacerlo, pero la actuación ante Inter de Miami, esa manera de presionar durante toda la primera parte, de embotellar al equipo de Mascherano y de tener esa efectividad para poder hacer goles, les da mucho margen, les da mucho margen. Si encima a eso le sumamos que defensivamente el equipo está muy bien, los centrales se anticipan de buena manera, los laterales también están rindiendo a un gran nivel, y que Donnarumma, desde luego, sigue como desde enero, para mí el PSG es claramente favorito. Le voy a dar un 62% de probabilidad de victoria al equipo francés y un 38% al Bayern de Múnich. Así que acabamos con el que va a ser el último partido de los cuartos de final, el que va a enfrentar al Real Madrid y al Borussia Dortmund. Partido interesantísimo, sin duda alguna. Ya lo vimos hace algo más de un año en la gran final de la UEFA Champions League. Recordemos que ese encuentro lo ganó el Real Madrid por 0-2, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Ninguno de los dos equipos ha tenido su mejor temporada. El Dortmund al final consiguió meterse en Champions con un sprint final bastante bueno. El Madrid, que acabó el año en blanco, cosa que supuso la destitución de Carlo Ancelotti. Pero sin duda la mejor noticia del equipo blanco en este Mundial de Clubes ha sido la irrupción de Gonzalo García, debido a la gastroenteritis que ha alejado a Kylian Mbappé de los terrenos de juego durante estos primeros partidos de la competición. Gonzalo aprovechó la oportunidad que le dio el nuevo entrenador del Real Madrid, que le dio Xabi Alonso, y desde luego no ha defraudado a nadie, al contrario, ha superado las expectativas de todos.
lleva 3 goles ya en este campeonato. En el único partido en el que no vio puerta fue ante el Pachuca, pero consiguió marcar ante el Hilal, ante Salzburgo y además anotó el gol de la victoria frente a la Juventus en los octavos de final. De hecho, el único gol que marcó el Real Madrid. Esto lógicamente ha abierto un debate, ya que Mbappé pudo disputar algunos minutos de ese partido de octavos y claro, ahora la duda es, ¿a quién va a alinear Xabi Alonso pasado mañana en el 11 titular? ¿A Gonzalo o a Mbappé? La mayoría de la gente, y yo personalmente me voy a mojar, apostaría por Gonzalo, porque a Mbappé no se le vio especialmente fresco en el rato en el que estuvo en el campo. Creo que puede ser un revulsivo de lujo de cara a la segunda parte si la cosa no va bien. Bueno, tanto si va bien como si no. Es importante que tenga minutos Mbappé en este partido, es evidente, pero yo no lo pondría de inicio. Sobre todo si quieres comenzar el partido yendo a buscar las cosquillas al Dortmund, presionando arriba, creo que Gonzalo físicamente está mejor, como es lógico. Así que para mí debería ser titular el canterano por encima del astro francés. Y en clave Real Madrid hay que hablar también de Fede Valverde, que está en un momento espectacular, también está siendo de lo mejorcito del Real Madrid en esta competición. Marcó ante Pachuca, ante la Juve fue el MVP, es el tipo que lo controla todo, que está en todas partes, siempre dispuesto a echar una mano, siempre dispuesto a hacer un esfuerzo extra por el bien del equipo. Es un jugador que sin duda lo más probable es que todos los clubes del mundo lo quisieran tener con él, porque al final este tipo de jugadores comprometidos son fundamentales para los clubes. Así que veremos a qué nivel rinde Fede Valverde, que desde luego está siendo una de las piezas más importantes en este inicio de la era Xabi Alonso. Hablamos ahora del Borussia Dortmund, que en el último partido, en el encuentro de octavos frente a Rayados de Monterrey, tuvo dos claros protagonistas, que fueron Serhou Guirassy y Karim Adeyemi. Guirassy anotó los 2 goles del equipo y Adeyemi le proporcionó las 2 asistencias. La dupla de delanteros se entendió muy bien ante Rayados, sobre todo en la primera parte. Sí que es verdad que, haciendo un poco de crítica al torneo del Dortmund, no han conseguido tener todavía un partido tranquilo. Ante Fluminense no pudieron pasar del empate y luego lo pasaron mal tanto ante Mamelodi Sundowns como ante Ulsan Hyundai. En el encuentro de octavos ante Rayados, más de lo mismo, se pusieron 2-0, llegaron hacia el descanso, pero el empuje de los mexicanos hizo que el partido se pusiera 2-1 y que de hecho estuvieran muy cerca de empatar y mandarlo a la prórroga. No está teniendo el Dortmund la contundencia que se requiere para ganar los partidos con relativa tranquilidad, y eso ante un equipo como el Real Madrid lo puede pagar. Digamos que pese a estar en cuartos no está haciendo su mejor torneo el cuadro alemán. De todas maneras, Niko Kovac tiene claro que puede encontrar la manera de hacerle daño a este Real Madrid. Ha afirmado que juega bastante parecido al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Al final la disposición es similar, eso está claro, y que ya ha descubierto que algunos de los primeros automatismos que quiere crear Xavi son muy similares al Leverkusen, contra el que se enfrentó varias veces en Liga Alemana. Así que veremos si Kovac es capaz de cumplir con lo que está diciendo y consigue encontrar la manera de frenar a este Real Madrid, pero eso sí lo va a tener que hacer sin uno de sus nuevos jugadores, sin una de sus nuevas incorporaciones, que poco a poco parecía que estaba cayendo de pie en el equipo. Job Bellingham, el hermano de Jude, es decir, no vamos a tener ese duelo tan esperado entre los hermanos Bellingham, ya que se va a perder Job el encuentro de cuartos por acumulación de amarillas. Vio la segunda del torneo, por lo tanto, este partido de cuartos no va a poder disputarlo. Así que, habiendo hablado un poco de todo esto, vamos con los porcentajes. Para mí, el Real Madrid tiene bastantes más probabilidades de ganar este partido que el Dortmund. Le voy a dar un 65% y al Dortmund lo voy a dejar en un 35%. Quizás son porcentajes demasiado extremos. A un partido cualquier cosa puede pasar, pero el Real Madrid viene en una línea de mejora bastante clara. Ya lo comenté ayer en el vídeo resumen de los octavos. Ante Al Hilal hicieron un partido bastante malo. Ante Pachuca ganaron por efectividad, pero yo creo que tanto ante el Salzburgo como ante la Juventus el Real Madrid ha dado un salto cualitativo
enorme, y aunque todavía tiene margen de mejora, eso está claro, porque también hubo algunas fases en esos partidos en los que sufrió. Para mí, el Madrid ahora mismo a este nivel es bastante superior al Dortmund, que pese a llegar a cuartos ha sufrido mucho, y creo que ante el Real Madrid, jugando así, no le va a dar para clasificar a semifinales. Así que, habiendo hablado de estos partidos de cuartos de final del Mundial de Clubes y con el recuerdo a Diogo Jota y a su hermano André, fallecidos en un accidente de tráfico en el día de hoy, pues nos despedimos. Recordad que los cuartos de final comienzan mañana, se disputarán entre el día de mañana y el sábado, así que lógicamente iremos hablando de los resultados y de cómo se van configurando esas semifinales. Hasta entonces, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.